que les había dicho que revisaran sobre los bioelementos. Dice que está constituida la materia por aproximadamente unos 70 elementos, a los cuales se le llama bioelementos. Se caracterizan principalmente por el contener, estos son los elementos primarios: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, ¿verdad? Estos son también, a veces nada más dicen chon, que son como decir los que hay en mayores cantidades. Y además estos elementos contienen ciertas características en su estructura que son los que les permiten formar más enlaces y uniones con otros elementos. Una de las características es las capas electrónicas. La vez pasada hablamos de lo que son los electrones de valencia, que están en la parte externa de los elementos y son los que les permiten formar enlaces. Entonces, ellos forman enlaces casi siempre de tipo covalente. Otra cosa es que tienen un número atómico bajo. Y también la electronegatividad que pueden tener, en el caso del oxígeno y el nitrógeno, y eso hace que algunas biomoléculas puedan ser polares y permiten entonces que sean solubles en agua. Y también se pueden incorporar a los seres vivos por el medio del dióxido de carbono, del agua, de los nitratos, obviamente con la alimentación, ¿verdad? Ya ustedes vieron esto. Entonces, estos voy a hacer apenas como un repasito rápido de esto porque ya ustedes se supone que lo tienen que haber leído. Se clasifican en tres grandes grupos, que estos grupos están hechos de acuerdo a, digamos, qué porcentaje de esos elementos forman parte de todo el cuerpo humano, ¿verdad? Y que tienen funciones ya químicas y todo eso. Entonces, los primarios serían los que están en mayor porcentaje, como lo dice aquí, en un 99% de la materia viva. Los secundarios, pues ya en cantidades mucho menores, pero son muy importantes, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, elementos muy importantes porque cumplen una serie de funciones interesantes. Y luego están los oligoelementos, que ellos están en cantidades muy pequeñas, son cantidades muy, muy pequeñas que a veces también se le llaman elementos traza, se les llama también. Y ellos son en cantidades, como dice acá, menos del 0.1%. Pero ellos son esenciales, o sea, la ausencia de uno. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay ausencia de hierro? ¿Quién me puede decir? Eso tienen que saberlo todos. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de hierro? ¿Cómo? Se baja la hemoglobina. Anemia. Sí, porque el hierro es parte constituyente de la hemoglobina. Entonces tenemos anemias, ¿verdad? Anemia. Generalmente cuando una persona tiene anemia, entonces, generalmente cuando una persona tiene anemia, se le... Un momentito que hay algo aquí. Okay. Generalmente cuando una persona tiene anemia, entonces es porque tiene deficiencia de hierro y se le da hierro como suplemento. Ahora hay otros tipos de anemia que tienen otras causas y bueno, ya necesitan otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos deficiencia de calcio? ¿Qué se ve afectado por la deficiencia de calcio? Los huesos. Los huesos, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Qué más? Los dientes. Los dientes, ¿algo más? Las uñas se marcan. Bueno, sí, porque también hay deficiencia de calcio y las uñas se vuelven delgaditas, ¿algo más? Déjenme decirle que el calcio cumple una función muy importante en la contracción muscular, ¿sí?
todo lo que es la contracción muscular, y eso incluye el corazón. ¿Sí? Entonces, si hay deficiencia de calcio, también vamos a tener problemas musculares, y como el corazón es un músculo, también vamos a tener ahí problemas. Por ejemplo, muy importante, el sodio y el potasio, como para qué creen que son. Como para qué creen que sirven el sodio y el potasio. No, nadie sabe. El sodio para controlar la presión, me parece. Sí, acuérdense que cuando una persona es hipertensa dice, tiene que reducir el consumo de sodio por la sal, que es el cloruro de sodio. Entonces, el potasio y el sodio, ellos están muy relacionados, trabajan juntos. Pero no solamente por eso, porque, ¿por qué aumenta la presión arterial? Porque cuando hay un exceso de iones de sodio, entonces las paredes de las venas, como decir, se cierran. Al cerrarse aumenta la presión arterial. Si ellas están dilatadas, la presión arterial es más baja. Entonces el sodio y el potasio, ellos cumplen papeles muy importantes en el impulso nervioso. En las células, uno está entrando y otro está saliendo. Eso produce lo que se llama un gradiente, que es unas cargas adentro y afuera de la pared celular, y está también muy relacionado con la transmisión del impulso nervioso. O sea, son funciones muy importantes. Cada uno de los elementos cumple una función importante, y la deficiencia de cualquiera de ellos puede provocar diferentes tipos de patologías. ¿Okay? En el caso de los oligoelementos, que son, como le dije, que se le llaman elementos traza, muchas veces ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, aquí está, bueno, el yodo. ¿Alguien sabe para qué sirve el yodo? Profe, es fundamental para la síntesis de la tiroides. Ajá, para nosotros en la tiroides se producen hormonas, ¿verdad? Y esas hormonas dependen de la presencia del yodo. Entonces, la deficiencia de yodo produce enfermedades, por ejemplo, como el bocio. No sé si alguna vez han visto una persona con bocio, que es un crecimiento en la parte acá de la tráquea, por acá como que se ve todo así crecido, porque se crece la tiroides. Cuando hay deficiencia de yodo. Yo no sé si ustedes alguna vez se han percatado que la sal que consumimos huele a yodo. ¿Alguien lo ha sentido? Sí, la sal es yodo, ¿no? No. La sal es cloruro de sodio. NaCl. Pero tiene un poco de yodo. Pero huele a yodo, la sal que consumimos. Y no es que la sal venga así, sino que a esa sal que nosotros consumimos se le agrega yodo. Antiguamente a la gente padecía mucho de bocio. Era muy común ver gente con bocio. Entonces, a nivel mundial se empezó a agregar el yodo a la sal. ¿Por qué? Porque un 99% de la población consume sal, ¿verdad? Entonces, esa era una manera de hacer que todas las personas consumieran yodo. Porque de otra manera, la otra forma de consumir yodo es cuando se consume pescado, ¿verdad? Consumiendo pescado. O sea, si yo no como pescado, por ejemplo, yo soy una persona que no como pescado ni mariscos, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a suplementar yodo? Generalmente, los mayores alimentos que contienen yodo son ese tipo, los tipos de pescado, mariscos. Entonces, de esta manera se consigue que aún las personas de los más pobres, consuman el yodo, que no tenga que ver si la persona pudo o no comer el alimento que contenía el yodo. Y como todo el mundo consume sal, por eso es que la sal huele a yodo, si usted la coge y la huele. A veces huele más, a veces huele menos, dependiendo de
De hecho, una vez hasta me resultó que me tocó una sal que olía muy, muy fuerte a yodo. Y yo la encontré en el centro de la sal, una mancha café, chocolate, así, ¿verdad? Ah, sí. Quiere decir que en ese paquete se ve muchísima cantidad de yodo. Y de hecho ahora me pongo a pensar que no debí de haberla consumido, porque esos elementos deben entrar en el organismo en cantidades muy pequeñas. Bien, pero eso es lo que pasa con el yodo. Por eso es que pues actualmente, otra cosa que por ejemplo aquí tenemos el flúor. ¿Dónde encontramos el flúor? En el El agua que tomamos tiene flúor. Ajá, pero también las pastas de dientes. La mayoría de las pastas de dientes contienen flúor y se usa para disminuir las caries. Este se lava, cepillo de dientes y ya se está poniendo flúor. Aunque actualmente ya están hablando que no, que el flúor es dañino porque provoca, bueno, siempre así, con los años se van descubriendo cosas y se está hablando pues un poco más del flúor. Todavía no me he puesto a ver exactamente qué es lo que se supone que produce. Creo que algo relacionado con el cáncer de mama, algo así. Entonces, pero cada uno, todos ellos cumplen sus funciones importantes. Ok. Entonces, aquí abajo hay un listado de oligoelementos que son, como le dije, mire que incluso el arsénico, el boro, bromo, cobalto, cobre, bueno, el flúor, el hierro, manganeso, níquel, selenio, sílice, el zinc. Actualmente, con este asunto de la pandemia, se está hablando mucho del zinc, porque se dice que el zinc como que ayuda como a debilitar o a hacer que se puedan, que ciertos medicamentos puedan interferir en la pared de la bacteria, perdón, del virus del COVID, ¿verdad? Y ayuda a que pueda penetrar o romper, o sea, es como pues, un ayudante, digámoslo así. Entonces, se están vendiendo muchos suplementos de vitamina C con zinc, ¿verdad? Y así. Bueno. Ahora, entonces, estos son los bioelementos, porque es el elemento solo, el cobre, el flúor, el bromo, el yodo, etcétera. Bueno, el bromo, son elementos. Las biomoléculas ya son moléculas grandes formadas que forman parte de todo nuestro organismo. Estas biomoléculas van a estar constituidas por bioelementos. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ¿verdad? Principalmente esos tres bioelementos constituyen las biomoléculas. Y obviamente el oxígeno y el nitrógeno también entran dentro de esos elementos que se encuentran mayormente en los bioelementos, perdón, las biomoléculas. Dice que están formadas por 4 elementos que son hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. ¿Sí? Ahora, también pueden contener azufre, algunas de ellas, pero estos son los principales 4 elementos que constituyen las biomoléculas y que representan el 97.6% de los átomos de los seres vivos, o sea, la mayoría. Dentro de estos elementos, el más importante es el carbono. ¿Por qué es importante el carbono? Recuerden que en la clase pasada vimos cuántos enlaces puede tener el carbono, o sea, con cuántos elementos se puede adicionar el carbono, se puede unir con 4. Eso hace que entonces se puedan escribir estructuras lineales como hicimos, además de las lineales, ¿cuáles otras vimos que se pueden hacer? Se pueden formar. Las dobles. ¿Ah? ¿Cuáles? Dobles. Bueno, pueden haber enlaces dobles, enlaces triples, pero el tipo de estructura puede ser lineal, que son las cadenas que vimos.
También pueden haber ramificadas, ¿se acuerdan? Que son las que vimos algunos ejemplos que de la cadena principal sale una cadena que se une a ellos. Esas se llaman ramificadas, pero también pueden ser estructuras cíclicas. O sea, esa característica del carbono permite que se puedan formar cientos de estructuras muy diferentes, una entre otra, y con funciones sumamente diferentes. Los enlaces que forman entre un carbono y el otro, ya les había dicho anteriormente que son enlaces covalentes. Ok, entonces, aquí dice, facilitan a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, o sea, esa cadena de carbono. Y esos esqueletos, como les decía, pueden ser así lineales, pueden ser ramificados, que muchas ramas diferentes pueden tener, y también pues los cíclicos que ya les había hablado de ellos. También aquí hablamos que pueden formar enlaces dobles, triples, que ya lo habíamos visto. Y miren, aquí se habla de estructuras lineales, ramificadas, y cíclicas y heterocíclicas. Las heterocíclicas son ciclos que están mezclados con otros tipos de estructuras. Y después pues, vamos a ver diferentes ejemplos. Entonces también todo eso hace que permite la posibilidad de que se formen los diferentes grupos funcionales que ya vimos en la clase pasada, y aquí se dan algunos ejemplos: alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminos. Todos estos grupos funcionales pueden estar unidos, o sea, van a estar formando parte de estructuras diferentes de los compuestos orgánicos de las bioelementos, perdón, de las biomoléculas. Entonces, el hecho de que haya un grupo funcional X le da características especiales a esa biomolécula. A veces podemos encontrar 2, 3 y más grupos funcionales diferentes en una sola biomolécula. Por ejemplo, un aminoácido, que es una biomolécula, contiene en su cadena principal dos grupos funcionales diferentes, el grupo amino y el grupo carboxilo, pero adicional en la cadena lateral puede tener otros grupos funcionales diferentes. O sea, podemos encontrar varios grupos funcionales diferentes en una sola biomolécula. Y la presencia de estos diferentes grupos funcionales entonces le da características especiales, diferentes a cada una de ellas. Ok, entonces vemos aquí una clasificación de las biomoléculas. Este documento está como feíto, Vamos a arreglarlo un poco. Clasificación de las biomoléculas. De acuerdo a la naturaleza química, están las inorgánicas y están las orgánicas. Obviamente las inorgánicas tienen composiciones diferentes, y dentro de estas se pone el agua, gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y algunas sales inorgánicas como los fosfatos, bicarbonatos, el amonio, también están presentes en el organismo. Y están las moléculas orgánicas, que son, digamos, las más importantes, porque las otras también son importantes, porque unas y las otras no funcionan. Pero estas son, como decir, los grupos más grandes. Entonces, este tipo de biomoléculas orgánicas solamente son sintetizadas por los seres vivos, ¿okay? Y dentro de estas entran los glúcidos, que son los que también se conocen como carbohidratos. Aquí tenemos algunos ejemplos: la glucosa, el glucógeno, el almidón, y hay muchos otros, ¿sí? Están los lípidos, y aquí se enlistan ácidos grasos, triglicéridos, etcétera, algunos de ellos. Los lípidos, ejemplo, ¿cuál alimento contiene lípidos? Los aceites, todos los aceites. ¿Cuál otro puede contener lípidos? ¿Cuál otro puede contener lípidos? ¿Quién me da un ejemplo de otro lípido que no sean aceites? ¿No se les ocurre nada?
Las Muchachos. semillas como nueces o... Ajá. Las nueces contienen grasas y son grasas consideradas que son grasas saludables porque se habla de que hay grasas que son menos saludables y otras más saludables. Por ejemplo, el aguacate. ¿m? El aguacate contiene grasas El cacao. que son muy saludables. Así que puede ser, y la mayoría de los aceites son producidos a partir de son vegetales, de origen vegetal. El aceite de palma, el aceite de oliva, ¿verdad? También, esas son grasas de origen vegetal, pero también hay grasas de origen animal. El ¿Quién me huevo. da un ejemplo de grasas de origen animal? Puerco. La grasa, el tocino que tiene el puerco, ¿verdad? Ese es un ejemplo de grasa animal. Otro ejemplo de grasa de origen animal, muchachos, en la mantequilla es una grasa que se obtiene de la leche. Entonces, en los quesos, sobre todo los quesos que son quesos maduros, ese queso amarillo, todos esos quesos son quesos que contienen un alto contenido de grasa que viene de la leche, que la leche contiene grasa, todos esos son grasas de origen animal y pues obviamente la grasa que usted encuentra en el pollo, la grasa que encuentra en la carne, todos esos son grasas de origen animal. Otra biomolécula importante son las proteínas. ¿Dónde encontramos proteínas? ¿En qué alimentos encontramos proteínas? Los huevos, En las profe. carnes. Los huevos, las carnes. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Mm? ¿Dónde más podemos encontrar proteína aparte de los huevos y las carnes? En el brócoli, profe. El brócoli. El brócoli, Sí. bueno, no he sabido todavía si tiene proteína. Sí hay muchos vegetales que contienen proteínas, aunque me extraña que diga que el brócoli. Voy a ver en qué parte se dice que tienen proteínas. Podemos encontrar proteínas, por ejemplo, en la avena, ¿sí? En la avena, en las leguminosas, que serían, por ejemplo, los porotos, las lentejas, o sea, cualquiera de estas leguminosas, que todo lo que nosotros conocemos como miniestra. En la miniestra hay proteínas de origen vegetal. Hay una proteína muy popular que es la proteína de la soya. La soya son unos granitos, ¿verdad? Y a partir de la soya se hace lo que se llama la carne vegetal, que se puede encontrar en algunos lugares donde se venden cosas de este tipo, que es un tipo de carne, como le digo, no tiene una apariencia como si fuera carne, sabe un poquito diferente, pero contiene todas las proteínas que también están en la carne. La ventaja es que no tienen una serie de toxinas que se encuentran en la carne, ese es el problema de la carne, que la carne contiene una serie de toxinas pues que no son muy buenas para nosotros, por eso es necesario consumir proteínas, pero no es bueno comer mucha proteína, sobre todo comer muchas carnes rojas, porque ellas al final, si comemos mucha carne roja, se nos sube el ácido úrico y produce una serie de problemas, o sea, pues no es conveniente, siempre es ideal tener un balance. Se prefieren las carnes blancas porque se supone que son más saludables. Ok. Entonces aquí se dan ejemplos de proteínas que se encuentran en nuestro organismo, enzimas, hormonas, etcétera. Los ácidos nucleicos, que son los que se encuentran en el ADN y en la ARN. Y aquí se habla de algunos metabolitos. Realmente la clasificación que yo uso generalmente son los glúcidos, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Una pregunta.
¿Los glúcidos en qué alimentos los podemos encontrar? Denme un ejemplo. En las frutas. Ejemplo de glúcidos en qué alimentos se pueden encontrar. ¿Cómo dice? En las frutas. ¿En dónde? En las frutas. En las frutas. ¿Dónde más? En las pastas, profe. Todos los que son las pastas. ¿Dónde más? En los panes. Sí, las panes, o sea, todo lo que venga sea de harina, ya sea haga galletas, haga palitos, hágale la forma que usted quiera hacer, todos contienen la harina que es del trigo y está conformada por una alta concentración de carbohidratos. ¿Dónde más? ¿Dónde más creen que hay carbohidratos? La papa. La papa. La papa entra del grupo de los que son tubérculos. Los tubérculos son esos de las plantas que crecen debajo de la tierra. Entonces, ahí están las zanahorias, están las remolachas, está la yuca, el ñame, el otoe, todo eso son tubérculos y todos contienen carbohidratos, ¿sí? Solo que esos carbohidratos son carbohidratos, o sea, es preferible o más saludable comerse un carbohidrato natural, como comerse un pedazo de yuca, que comerse un pan blanco, porque los panes todos son harinas procesadas y son más dañinas para el organismo. Es recomendable comer entonces carbohidratos sin procesar. Bien, todo eso contiene carbohidratos. ¿Algún otro donde crean que hay carbohidratos? En el maíz. Sí, el maíz, claro, el maíz contiene además de carbohidratos, tiene también proteínas, o sea, casi siempre hay de todo. El maíz tiene bastante cantidad de carbohidratos. Algo más, el arroz, ¿verdad? El arroz que les gusta consumir tanto, tiene un alto grado, bueno, casi todo es puro carbohidrato. Por eso el arroz también hay que consumirlo con moderación. El problema es que a la gente le gusta consumir esa cantidad grandísima de arroz, ¿verdad? Aparte que el arroz está muy procesado, porque está el arroz integral, que es la forma natural del arroz, que eso casi nadie lo consume. Todos nosotros consumimos arroz blanco, y es un arroz que está muy procesado y tiene una alta cantidad de carbohidratos. No es que el arroz integral no contenga carbohidratos, sí los tiene, pero se van a metabolizar más lentamente, que eso es lo preferible, que sea de esa forma. También nosotros vamos a encontrar carbohidratos en otras formas. Cuando nosotros comemos, por ejemplo, lechuga, cuando comemos repollo, todos ellos contienen carbohidratos, pero en cantidades muy bajas, y muchos de los carbohidratos que contienen son parte de la fibra que hay en todos esos vegetales. Entonces, esos son carbohidratos que nosotros no los digerimos, o sea, esos no nos van ni a engordar ni nada de eso. Son, más bien forman toda la estructura, la fibra de todos esos vegetales, también ahí encontramos. Entonces, realmente en la mayoría de los alimentos se encuentran, a excepción de las carnes, en las carnes usted no encuentra ningún carbohidrato, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en un vegetal usted puede encontrar carbohidratos y puede encontrar proteínas, además de vitaminas y minerales. En la carne usted va a encontrar proteínas, va a encontrar grasas y va a encontrar algunas vitaminas, pero nunca va a encontrar carbohidratos en una grasa, ¿verdad? Como una vez le pregunté a una persona y me dijo que en el pollo habían carbohidratos. Jamás, nunca en la vida eso fuese posible, ¿ok? Entonces, prácticamente yo puedo decirle a ustedes que todos los carbohidratos son de origen vegetal. Algunos carbohidratos, como en la leche tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene lípidos. La lactosa, que es el carbohidrato que está en la leche.
pero en general todos los carbohidratos vienen de origen vegetal. Ok. Bueno, ya toda esta parte que se habla de acá es una clasificación de acuerdo al grado de complejidad estructural, que son las que son precursoras, que son moléculas muy sencillas, pequeñas, como las que se mencionan allí, intermediarios metabólicos. Los intermediarios metabólicos son sustancias que se forman en el organismo, pero que no son, digamos, la sustancia final, sino que están en el medio. Son sustancias que se van formando intermedias para llegar a formar otras que son las que se quieren al final que se formen, ¿sí? Entonces, por eso se llaman intermediarios. Y las unidades estructurales, que son las unidades, o sea, las moléculas que van a formar otras moléculas más complejas. Y aquí se dan algunos ejemplos. Y entonces vemos las macromoléculas. ¿Qué son las macromoléculas? Son moléculas que tienen un alto peso molecular, o sea, son muy grandes. Como aquí se da de ejemplo el almidón, el glucógeno, ya las proteínas, los ácidos nucleicos, que son moléculas bien grandes. O sea, grandes dentro de lo que son esas moléculas pequeñas, pero son grandes, macromoléculas. Ok, bueno, esto, para que más, bueno, ya aquí se habla un poco del agua. El agua es sumamente importante porque sobre todo en el cuerpo humano, en el agua se llevan a cabo todas las reacciones químicas que vemos aquí, ¿verdad? La cantidad de agua va a estar distribuida dependiendo de la especie, de la edad del individuo, del tipo de tejido o de órgano. Ya sabemos que el agua está constituida por un oxígeno y dos hidrógenos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Algunas propiedades y funciones del agua. Una función muy importante es el poder disolvente. Como les digo, todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo necesitan de la presencia del agua. De hecho, nosotros, el 70% de nuestro organismo, o más todavía, está formado por agua. Por eso es muy importante el consumo del agua, porque si hay una deshidratación, las personas pueden hasta morir por una deshidratación, ¿verdad? Ok, bueno, ya está algo allí, algunas propiedades del agua, como el estado líquido, la capilaridad o fuerza de adhesión. Esto es lo que se refiere cuando hablamos de capilaridad o fuerza de adhesión. Es como cuando usted tiene una soda y le mete un carrizo. Hay una cantidad de la soda que va a entrar en el carrizo sin que usted haya succionado, ¿verdad? Ya se introduce allí. Eso es lo que se llama capilaridad, esa capacidad de subir en un capilar, que son, bueno, un carrizo puede ser considerado un capilar, pero generalmente los capilares son finitos. ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, en las plantas, ellas abajo, en las raíces, ellas recogen el agua y esa agua sube por las raíces y se distribuye en toda la planta por capilaridad, porque esa propiedad hace que el agua pueda ir subiendo, ¿verdad? La tensión superficial, bueno, ya todo esto es una función muy importante, la función termorreguladora, porque permite que se regule la temperatura corporal. Sabemos que la temperatura corporal, ¿cuánto es lo normal de la temperatura corporal? 37. Digamos que 37 es el límite, está así entre 36 y 37 grados más o menos allí. Ya un poquitito arriba de 37 ya estamos hablando de que hay un poco de temperatura, ¿verdad? Y abajo de 36 ya está baja. Entonces el cuerpo debe mantenerse en una temperatura. Cuando hace mucho calor y de todo, nos da sed y queremos tomar agua y todo eso nos ayuda a regular la temperatura corporal. De hecho, a veces cuando tomamos una cantidad grande de agua, al ratito empezamos como a sudar, nos entra un calor
No sé, por lo menos a mí me pasa así. Yo creo que a todo el mundo le pasa así. Si usted toma bastante agua, al ratito le entra como un calor y como que suda y entonces ya eso le regula la temperatura. Bueno, aquí se habla un poquito de la ionización del agua y de lo que es el pH. Entonces, el pH, digamos que es una medida de qué tan ácido o qué tan básico es un medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sabemos que un limón es ácido, ¿verdad? Entonces hay una escala para medir ese nivel de acidez o de basicidad o alcalinidad que se le llama en una escala que va del 1 al 14. Si estamos hablando de un pH de 7, que es como la mitad, ese es un pH neutro. Si el pH es menor a 7, entonces un pH va ácido. Y si es mayor a 7, es un pH básico. Es importante, es muy, muy importante mantener el nivel de pH en el organismo, porque el nivel de pH afecta la función de las enzimas que hay en el organismo y de muchas otras moléculas. Son afectadas por el pH del organismo. Entonces, por ejemplo, cuando usted le hacen un examen de orina, una de las cosas que se le mide es el pH. Y el pH de la orina, si está muy alcalino, tiene un significado clínico. Si está muy ácido, tiene otro significado clínico. O sea, va dependiendo de un pH de orina muy ácido, no es bueno, ¿verdad? Puede indicar también que hay muchas bacterias. Y como les decía, en el organismo tiene que mantenerse un pH correcto para que pueda funcionar los diferentes sistemas del organismo. Ahora se habla mucho de una dieta alcalina. No sé si han oído hablar de eso, de una dieta alcalina, donde dice que hay que consumir ciertas cuestiones para que el organismo se mantenga más sano, se mantenga un pH más alcalino, y se habla de que un pH más ácido hace que el organismo pueda tender a tener más, digamos, más enfermedades. Todas esas son teorías que hay, mucha gente lo practica, otros no, pero bueno, ya es una cuestión personal. Se recomienda, por ejemplo, mucho tomar el bicarbonato, porque dice que le sube el pH del organismo, lo vuelve más alcalino. Mucha gente toma bicarbonato todo el tiempo, pero todas las cosas tienen su medida, porque realmente, por ejemplo, el bicarbonato se puede tomar, pero con una medida, porque si se toma mucho puede dañar los riñones. Entonces, todas las cosas tienen su medida. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No, profe. Sobre este material, ¿hay alguna consulta, algo? ¿Puedan decir? Bien. Yo les mandé también a ustedes, un video que tenían que ver. ¿Vieron el video? Sí, profe. Eran dos videos. ¿Qué aprendieron de ese video? Es casi lo que usted nos acaba de recalcar, profe, donde habla pues de las biomoléculas, de los bioelementos y en lo inorgánico y orgánico, casi lo que usted nos acaba de explicar. Ok, bueno, eran dos videos, había uno cortito, que era así como medio vacilón, digamos. A mí me gustan a veces los videos que son un poquitillo cómicos. Se me pareció vacilón. Vamos a ver acá. Entonces hay el otro que es el de, es un poquito más específico. Ese lo voy a abrir y lo voy a repasar rápidamente. Voy a repasarlo rápidamente. Voy a compartirlo de manera diferente.
¿Están viendo aquí donde se ve el video? ¿O no? Ujú. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo sé que ya ustedes lo vieron, pero entonces por eso voy a pasarlo rápidamente para recalcar en algunas cositas allí. Voy a dejarlo que siga. Las moléculas que forman parte de los seres vivos y sus células se denominan biomoléculas, o sea, moléculas de vida. Podemos decir entonces que la célula posee una base química constituida por biomoléculas que la conforman. Las biomoléculas presentes en los organismos, biomoléculas, como todas las moléculas, están formadas por una variedad de elementos químicos. Los principales o los más abundantes en el cuerpo humano son el azufre, el calcio, el carbono, el cloro, el fósforo, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el potasio y el sodio. Pero de los más de 100 elementos químicos conocidos, solo 3 de ellos representan el 93% de la materia viva, y estos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y son los que integran en mayor proporción a las biomoléculas. Las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son aquellas en las que no está presente el carbono o este se encuentra en pide los cambios bruscos de temperatura. Número 2. Las sales minerales. Las sales minerales se encuentran en el organismo en pequeñas cantidades. Bueno, estoy viendo que Vamos a ver, ¿qué básicamente son y cuáles son las biomoléculas orgánicas? Las biomoléculas orgánicas son importantes constituyentes estructurales y funcionales de las células. Las biomoléculas orgánicas se caracterizan por tener abundancia de carbono en su estructura molecular. ¿Cuáles son las principales biomoléculas orgánicas que constituyen las células? Las biomoléculas orgánicas más importantes son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos. Las moléculas orgánicas están formadas por la unión de unidades básicas, llamadas monómeros. Bueno, aquí en este punto, bueno, a ver, en este punto quiero explicarles que, por ejemplo, tanto los carbohidratos como las proteínas, como los ácidos nucleicos, forman cadenas. Ellos están formados, por ejemplo, las proteínas, tenemos aminoácidos, los aminoácidos vienen siendo los monómeros que se van uniendo para ir formando la proteína. Entonces, por eso aquí se habla de, esto es una cadena polimérica o un polímero. Un polímero está formado por monómeros, o sea, unidades que se unen y forman una molécula más grande. Por eso entonces, cuando se habla de macromoléculas, entran allí los ácidos nucleicos, entran allí las proteínas, porque la proteína está formada por moléculas más sencillas que están unidas, ¿sí? Como los aminoácidos. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos que están unidos y forman las moléculas grandes. Y dentro de los carbohidratos, no todos los carbohidratos, pero muchos de ellos están formando polisacáridos, que son moléculas largas que están unidas, que son carbohidratos unidos. Por ejemplo, el almidón. El almidón es una molécula grande que está formada por glucosas unidas entre sí. Entonces, todas estas moléculas en sí son polímeros por el hecho de que están formados por monómeros, ¿sí? Solo que en cada caso, pues cada monómero tiene su propio nombre y cada cadena pues tiene su propio nombre. Bueno, aquí habla un poquito de la parte de las propiedades en lo que se refiere a los protones y electrones, de cómo tienen la capacidad de unirse unas con otras. Vamos a ver acá un momentito. Unirse a otros átomos de carbono, originando largas cadenas, las que pueden dar lugar a la formación de macromoléculas. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones que pueden unirse con otros mediante enlaces y se encuentran en la capa superficial de los átomos. Ahora, vamos a ver cuáles son las biomoléculas orgánicas. Número 1, los glúcidos. A los glúcidos también Ya nosotros los glúcidos están esto. formados por carbono. Bueno, acá, esto que vemos acá son diferentes formas de representar un monosacárido. Este que está de este lado de colores se representa, fíjense que están de diferentes colores. En este caso, en verde,
cada bolita es un carbono. En blanco son hidrógenos. Y generalmente en rojo se representa el oxígeno. Esto es una forma de representarlo. Esta es otra forma de dibujarlo. También se pueden dibujar de esta manera. Fíjense que en este caso de los carbohidratos tienen carbonos, hidrógenos y tienen oxígeno, ¿verdad? Vamos a ver qué más hay por acá. Esta es también otra forma en que se puede representar un carbohidrato, que ya cuando lo veamos aparte, pues vamos a mirarlo. Aquí aparentemente vienen los lípidos. Y aquí vemos una estructura de un lípido muy simple que se llama glicerol, ¿verdad? Están representados, como les dije anteriormente, estas bolitas. Y aquí las verdes son carbonos, los rojos son oxígenos y todos los blancos son hidrógenos. Esa es una forma como muy estándar de representarlo. También hay estructuras muy complejas como estas que vemos aquí. Estos son los que yo les decía que se llaman heterocíclicos, porque contienen ciclos y además contienen cadenas, ¿ven? Como este. Entonces, todo este tipo así cíclicos, bueno, aquí vemos esta es una estructura bien complicada. Tenemos carbono, hidrógeno, y esto que vemos así es una forma. ¿Se recuerdan que les dije que se podían representar los alcanos así con esta estructura que va como formando una zigzag? Entonces, ¿usted me está escuchando, muchachos? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, estas esquinas que están acá, cada una representa un carbono, más los hidrógenos que están ahí unidos. Entonces, se escribe todo así como para simplificar y no escribir, porque si no tendríamos que escribir aquí CH2, 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 un montón de CH2. Entonces, se representa de esta forma, como le digo, cada esquina es un carbono, más los hidrógenos que deberían ir unidos a él. ¿Sí? Esto que está así todo junto, esto es un triglicérido. Ya después todo eso lo vamos a ver en detalle. Vemos, por ejemplo, ya estas son proteínas que están formadas por diferentes aminoácidos. Bueno, ahí se da un ejemplo de anticuerpos. Otro ejemplo de proteína es la hemoglobina que vemos aquí. Y en realidad este video está bastante bueno. Acá vemos esto que tenemos acá, este es un aminoácido. El aminoácido, fíjense, tiene un grupo amino, un grupo carboxilo, que están aquí ya. Después vamos a ver en detalle todo esto. Y este representa una proteína, que son muchos aminoácidos unidos unos con otros. ¿Qué más hay por acá? Bueno, son los ácidos nucleicos que están forman por nucleótidos. Esto que está aquí, todo esto es un nucleótido. Todo esto es un nucleótido. Y cada nucleótido al unirse unos con otros van a formar entonces los ácidos nucleicos, formando estructuras como estas que están aquí, que es la del ADN, ¿verdad? Bueno, ese video está bastante completo. Ya ustedes igual, si quieren volverlo a ver, lo pueden volver a ver. Voy a devolverle, como es la cosa que es que... Ustedes están viendo mi pantalla, lo que yo estoy haciendo, ¿dónde están ahorita que ven? Sí, profe. Sí, que sí ven mi pantalla. Sí, todo lo que usted está haciendo. Ok. Bueno, entonces vamos a ver aquí, tengo dos actividades para ustedes. Una que es, ya les había dejado la tarea de los instrumentos de laboratorio, ¿verdad? El laboratorio ese, se los había dejado ya. No. De los instrumentos, profe. De los instrumentos de laboratorio no le había dejado la actividad. No, profe. Ok, entonces este va a ser el laboratorio número 1, ya se los voy a explicar. Y aquí tenemos una tarea. Voy a activárselos. Esta actividad de laboratorio es para entregar
Para la semana que viene, hoy estamos a 27 de agosto, viernes. Para el 3, siempre les pongo a las 23 horas, ¿sí? Ok. Ya están viendo cómo hago yo todo eso. Ya tiene que aparecerles. Entonces vamos a ver qué dice. Dice, vea el video, elabore un documento acerca de los instrumentos explicados en el video, así como su utilidad, clasifíquelos de acuerdo a esta, haga esta actividad con un compañero. En realidad, yo le puse aquí que con un compañero, pero este trabajo, como es de laboratorio, lo pueden hacer en el grupo ya que formaron, en el grupo que formaron ya, déjenme para dictarle, ponerle, le voy a poner ahí que haga esta actividad en grupo. En grupo ya los grupos que se formaron, ¿verdad? Es un video bastante interesante. Voy a ponerle un momentito para explicarles una cosa. Este video lo voy a poner que coronamos un par de minutos. Es un video bastante antiguo, pero tiene muy bien explicado, se ve muy bien muchos diferentes instrumentos de laboratorio. Por eso es que me gusta este video. Entonces vamos a dejarlo correr un poquito. Voy a adelantarlo para que se vea, por ejemplo, acá. El material de vidrio es fabricado de borosilicato, con baja concentración de alcalinos térreos y libre de metales pesados, lo que le Bueno, eso ahí está explicando cómo está formado, o sea, qué material constituye ese vidrio, porque el vidrio que se usa en la laboratorio no es un vidrio corriente, no es un vidrio normal, es un vidrio que contiene esos otros elementos que se mencionan allí para que esos vidrios sean resistentes. Muchos de esos instrumentos de laboratorio son de vidrio que resisten el calor, que usted por eso le puede poner una llama debajo y no le va a pasar nada, ¿sí? La mayoría son resistentes al calor, no todos. Y bueno, ahí se va explicando, esto explica los materiales de vidrio, cómo se utilizan, cuáles son las funcionalidades de cada uno. Por ejemplo, aquí vemos un Erlenmeyer que se llama y abajo una llama y él resiste muy bien el calor. El video dura 23, 24 minutos, un poquito extenso, por eso lo van a ver en las casas, pero es muy, muy bueno, muy bueno. Explica cómo se utilizan muchos instrumentos, todo, diferentes cosas. Todo esto habla sobre el material de vidrio, que es, digamos, lo que más se utiliza allí. También algunos materiales de porcelana, por ejemplo, estos de porcelana, casi siempre son instrumentos muy resistentes al calor, que se utilizan para diferentes funciones. Generalmente es que hay que calentarlos bastante, ¿verdad? Entonces ahí se presentan los diferentes instrumentos. Se van a basar, lo que van a hacer el trabajo en este video, van a poner los instrumentos que aparecen en este video. Van a poner el instrumento, lo ilustran y ponen una explicación breve de cuál es la utilidad que tiene. Vea que se está mostrando cómo se puede calentar el vaso con una. Esta es una pinza especial para coger ese vaso que no nos vayamos a quemar. Son pinzas para vasos y así. El video, la verdad es que es muy completo. Aquí da otros materiales de metal, ¿ven? Todos esos materiales de metal. Y también hay algunos materiales de madera que se utilizan en el laboratorio. Así que esa es la actividad que van a hacer
en grupo, que va a ser, ese va a ser el laboratorio número 1. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que tengo esto? Tengo que abrirle la participación. ¿Qué más era? Ok. Cristo dice, elabore un documento acerca de los... Ese documento es un reporte de laboratorio, ¿verdad? Explicados en el video, utilidad, clase y vínculos, de acuerdo a haga esta actividad. Bien, eso está bien. Ahora vamos a ver entonces qué es la tarea. La tarea dice que haga un mapa conceptual. Se haga un mapa conceptual de la clasificación de las biomoléculas y los bioelementos. Defina los términos monómero, polímero, macromolécula, biomolécula, bioelemento y oligoelemento. Eso es una tarea. Las tareas son individuales. Esa tarea se entrega también la semana que viene. Puedo ponerle la entrega como para el sábado, para que no se les junte con la otra. Se los puedo poner para el día sábado. ¿Tienen clara de qué se trata la tarea? Muchachos. Sí, profesora. Profesora, ¿me escucha? Sí, yo la escucho. Diga. Eso, tanto como el laboratorio como la tarea sería en Word, que lo podemos hacer en Word. No, es en PDF. Ok. Porque el PDF a mí me abre de una vez cuando me mandan un documento, cuando me mandan un documento en Word, casi siempre tengo que abrirlo aparte y todo eso. En cambio, cuando me lo mandan en PDF, el documento de una vez se me despliega. ¿Ok? Recuerden entonces que la tarea es individual y que el cuestión de laboratorio es en grupo. Voy a buscar aquí una cuestión que quiero, que me hace falta allí. Bioquímica, lo que le estoy dando a ustedes, ¿verdad? Un momentito. La profe hablando de las nuevas tareas y yo todavía no he terminado la primera que la verdad que no entendía cómo hacer eso. Todavía no entiendo mucho, pero ya cuando te explico la antes mejor, así que ahora más rápido se la mano. Sé que está súper tarde, pero imagínate, si no sabía. Es un momentito. Desde que lo mandó yo me puse a leer, a googlear. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna ¿Usted pregunta? mandará lo de la ciencia? Sí, ya se la mando. Déjeme un momentito. Es que estoy buscando una cuestión que quiero que mandar. Ok. Ok. Voy a ver si acá... Yo trabajo con diferentes plataformas y a veces vamos a ver si esta tiene... Aquí está el chat, ¿verdad? Voy a ver si puedo mandarles en el chat unas direcciones donde hay unos simuladores. Vamos a ver si me deja pegar. Ok, no sé si pueden ya ver en el
chat unas direcciones que le mandé. Hay uno que dice, el primero dice laboratorio virtual, simulador con actividades. El otro es un video sobre los pictogramas. Los pictogramas son símbolos que aparecen en los reactivos químicos, no solo en los reactivos químicos, sino que, por ejemplo, en cuestiones que nosotros podemos utilizar en la casa, ¿verdad? En algunas pinturas, en spray, cosas que traen advertencias sobre seguridad. Entonces, eso es interesante que lo vean. Realmente es hasta un poquito cómico. Y el otro también es un laboratorio virtual. Ahí se los mando para que ustedes lo puedan abrir ahora. Les voy a pedir que abran el primero, el que está más arriba. ¿Lo pueden abrir? ¿Muchachos? Sí, profe. Ok, bueno, entonces lo abren y yo voy a abrir el mío para explicarles allí entonces. ¿Ya lo tienen abierto? ¿Todos lo tienen abierto o lo tengo que compartir? Sí, profe. Lo tienen abierto, que yo quería que lo den para que ustedes lo puedan usar. Entonces dice material de laboratorio y le dan a la flechita que está a la mano derecha. ¿Y qué les aparece entonces? Material para medir volumen. Ok, entonces, bien, entonces ahí van pasando, luego hay matraces, están los nombres, material general, o sea, son otros materiales ya listados con la ilustración y el número, ¿ok? Eso nada más lo pueden ir pasando y ven cuáles son los diferentes instrumentos. Muchos instrumentos hay allí. Luego si bajan un poquito o suben un poquito, hay una actividad donde dice comenzar. Voy a quitarle aquí. Donde dice comenzar, denle donde dice comenzar. ¿Ya están ahí? ¿Muchachos? Sí, profe.